El día de hoy vamos a hablar un poco sobre un indicador de cultura, ¿no? O sea, las culturas no son ni buenas ni malas, simplemente existen, pero hay que reconocer que los países que más se abren a las culturas, que más alternativas ven en función del mundo para tener una cultura básicamente mestiza, que es la que estamos viviendo en globalización, son los países que más avanzan, ¿no? O sea, son los países que realmente se insertan mucho más en un planeta que demanda de esta cultura mestiza para salir adelante. Hay unos países, en cambio, se cierran un poco y en ese sentido no necesariamente es que esté mal, pero claro, quizá les va a tomar un poco más de tiempo pues adaptarse a la globalización. Algunas culturas, como por ejemplo el caso japonés, se tuvieron que adaptar en función de una necesidad de desarrollo. Esto estoy hablando, por ejemplo, de la historia de la restauración Meiji. La restauración Meiji fue un periodo japonés bastante interesante donde básicamente el emperador decide occidentalizar a toda la sociedad. Porque claro, existía una cultura bastante conservadora, casi casi feudal, que no permitía que realmente el Japón pues despegue y salga adelante. Esta restauración es conocida en Japón como un tema sumamente interesante porque es el principio del Japón que actualmente conocemos, un Japón totalmente globalizado y un Japón que es importante para el desarrollo planetario. Otros países hicieron algo similar, por ejemplo, el mismo Rusia, ¿no? Rusia comenzó a tener justamente una necesidad de internacionalización, como por ejemplo el zar Pedro, y básicamente él lo que hizo es ir él mismo a entrenarse en Occidente para después traer toda esa tecnología y todo lo que aprendió para cambiar un poco el país que en ese momento era totalmente feudal, ¿no? Y era un país que básicamente era un país cerrado que no tenía un crecimiento. Después justamente de esta visita y este entrenamiento que tuvo en Occidente, este zar, pues básicamente existe un crecimiento interesante en Rusia y el emperador pues se consolida como una alternativa pues importante, ya no solamente manejando campesinos, sino teniendo ya pues algunas ciudades que tenían un desarrollo importante a nivel tecnológico, a nivel cultura, a nivel arte. Otra incidencia interesante es, por ejemplo, en la misma Turquía, que por ejemplo el dictador en esa época o caudillo o líder que es muy reconocido en esa latitud de la tierra que se llama Kemal Atatürk, lo que hizo también fue un tema de internacionalizar o occidentalizar a toda su cultura, porque claro, antes en Turquía no se tenía, por ejemplo, el tema de apellidos. Y claro, lo que se hizo es poner apellidos, no descuidar la parte, hablemos, cultural del país, pero sí decir, bueno, tenemos que comenzar a internacionalizarnos para comenzar a tomar lo mejor del mundo. Países interesantes, como por ejemplo Filipinas, que claro, a la fuerza, después de esta guerra atroz que hubo entre España y Estados Unidos, donde realmente España termina, hablemos, un periodo imperial de casi casi 5 siglos, pues Filipinas adopta, por ejemplo, el idioma inglés como propio y actualmente Filipinas es uno de los países en siglo XXI que tendrá una incidencia importante. Y no dejan de hablar tagalo y no dejan de ser filipinos, simplemente están utilizando un idioma donde el 90% de toda la investigación y desarrollo se encuentra. El mismo Latinoamérica, hablemos, ha brindado parte de lo que viene a ser su cultura, sobre todo en el tema de alimentos, con lo que hablamos alguna vez de los alimentos globales made in América Latina. Por ejemplo, el mismo ají se lo consume en el Asia y es latinoamericano, igual que el cacao, igual que el tabaco, igual que la papa, igual que el maíz. También fue un tema, hablemos, cultural que se insertó a nivel pues internacional. Entonces, las culturas, si bien no son ni buenas ni malas, sí necesitan de evolución continua para realmente aumentar el desarrollo de los países. Y claro, en el caso ecuatoriano, parecería que en ciertos momentos de nuestra vida como nación no hemos estado tan abiertos, hablemos de las culturas de otros lados. Y esto esencialmente es porque, claro, el país, si bien tiene acceso al Pacífico, la mayoría, hablemos del país a nivel económico, no se encuentra realmente en las costas, ¿no? Por ejemplo, nuestro petróleo está en el oriente y, claro, en la primera parte del siglo XX, la mayor cantidad, hablemos de industria y latifundio estaban en la sierra. Entonces, claro, el nivel de ideas que venían por el puerto, pues tomaban bastante tiempo en llegar básicamente a la sierra. Por eso es que
Eloy Alfaro lo hizo muy inteligente, el tema, hablemos de la conexión con el ferrocarril para unir al país, y quizá deberíamos retomar esa idea no solamente con el tema ferroviario, sino hablemos con una supercarretera que nos permite conectar justamente esta parte del país de 400 kilómetros apenas, pero que aún demora y aún toma 6 o 7 horas pues en conectarse. Y bueno, aunque tenemos la internet que nos ayuda pues a globalizarnos cada vez más rápido, aún tenemos dificultades en la adaptación cultural, creería yo. Y de esto puedo hablar con una encuesta que un amigo me pasó y ponía, por ejemplo, como número 3 al mayor problema que tiene Ecuador actualmente con el caso de migración. O sea, tenemos problemas en salud, tenemos problemas en trabajo, tenemos problemas en delincuencia, tenemos problemas en corrupción, tenemos problemas en desarrollo, y ponemos como número 3 a la migración. Entonces eso me sorprendió muchísimo porque claro, no lo entiendo, porque cómo realmente parte de la población pues puede poner como problema número 3 país, a un tema coyuntural como es la migración que actualmente se tiene a nivel latinoamericano de Venezuela. Y básicamente es un tema que no lo comprendo, y bueno, por eso me volví a lo que vienen a ser los libros y busqué este indicador que se llama las dimensiones culturales del Dr. Hofstede, ¿no? Entonces, para ver realmente cómo está el país a nivel cultural y ver cómo realmente podemos pues globalizarnos un poquito más en la parte de la cultura. De nuevo, no vamos a dejar de ser ecuatorianos si es que nos globalizamos, no vamos a dejar de ser ecuatorianos si es que adaptamos ciertos valores culturales de otras regiones que quizá son parte ya de la cultura global. Y en todo caso, el doctor Hofstede comenzó a hacer este estudio hace muchos años en IBM, fue alrededor del mundo buscando las IBMs, hablemos del mundo, las oficinas de IBM, y se dio cuenta que aunque existía una cultura organizacional general, porque era una multinacional, y en teoría estaba en todo el planeta, pues cada uno de las oficinas en este caso, pues tenían también su cultura propia, y eso claro le dio a Hofstede la posibilidad de descubrir una alternativa pues de dimensiones culturales, es decir, poner a la cultura en indicadores. Si bien para conocer una cultura necesitamos realmente conocer un poco más la parte de su historia, de su lengua, vivir la cultura es lo mejor que se puede hacer. Eh, eh, Eso es lo que realmente yo siempre sugiero, ir a vivir la cultura donde realmente se quiere hacer negocios, conocer de forma profunda realmente a una economía, se da viviendo en ella. Entonces básicamente es algo que realmente deberíamos aprovechar si es que podemos hacerlo. Pero volviendo al caso de Hofstede y Ecuador en culturas, aquí está el link, ustedes pueden chequear, también pueden buscarlo con Google como Cultural Dimensions. Y Ecuador nos califica básicamente en función de estos 6 indicadores que califica casi todos los países del mundo. En el caso ecuatoriano no existen dos calificaciones, que es las dos últimas variables, que son indulgencia y cómo vemos el tiempo a futuro. Pero en todo caso quería comentarles cómo nos ve Hofstede en función de estas variables para ver si tenemos que hacer algo con nuestra cultura y quizá cambiarla, mejorarla y quizá incluso evolucionar un poco en la parte cultural ecuatoriana. Y de nuevo, no quiero decir que nuestra cultura sea mala, porque las culturas no son ni buenas ni malas, y es más, podemos también nosotros ofertar nuestra cultura hacia lo que viene a ser el mundo, esencialmente mediante lo que viene a ser la economía naranja, que es la exportación de productos culturales, donde Ecuador tiene una posibilidad fantástica y enorme, y no solamente a nivel gastronómico, sino a nivel de poesía, literatura, trabajos artesanales, etcétera. Entonces también Ecuador debería ser parte también de esta internacionalización cultural, y ahí también viene a ser un trabajo también de las empresas, donde las empresas públicas y privadas pues tienen que tomar en cuenta también la parte de internacionalización cultural como parte del objetivo país de irnos al mundo. Y bueno, vamos a comenzar hablando un poco de las variables. Y la primera variable que menciona Hofstede, que tiene Ecuador 78 sobre 100, es decir, una calificación súper alta, es de la distancia del poder. Y a mí me sorprende muchísimo este indicador, porque si bien vivimos en un país bastante inequitativo, y eso lo corrobora no solamente este indicador, sino el indicador de Gini, que nos califica realmente con 0.46, que es una de las más altas inequidades del planeta, como lo es toda América Latina, pero en todo caso, en el tema de distancia al poder, calificamos 78 sobre 100, o sea,
casi tres cuartos, poco más de tres cuartos del indicador. Y claro, en este caso quiere decir que nuestra cultura es una cultura excesivamente vertical. Entonces, claro, este verticalismo quizá se refleja en temas de ciertas sociedades donde existen círculos, ¿no? Entonces, los círculos básicamente son A es mejor que B. Y mientras más distancia al poder exista, parecería que entonces la economía piensa que básicamente la inequidad es algo que existe en la vida. Y eso quizá es así, quizá no, simplemente estoy diciendo lo que dice Hofstede. Parecería que para el caso de Ecuador es bastante alto, es decir, casi aceptamos que exista pobreza, casi aceptamos que así mismo es, casi aceptamos que unos tengan más que otros o que unos puedan hacer más que otros. Y eso es un tema que pasa todos los días en el caso ecuatoriano. Si uno comienza a caminar, por ejemplo, por las calles del país, se da cuenta que la distancia del poder existe en la persona que está en el vehículo, que no permite dar el paso a un peatón. Y mientras más grande el vehículo, pues más distancia del poder existe. Entonces, básicamente nos damos cuenta en ese sentido que no raya en una prepotencia, simplemente es un factor cultural que debe cambiar. Pensemos, por ejemplo, en la distancia del poder que existe entre A o B, ¿no? O sea, ciertos círculos en el caso ecuatoriano, y Hobbes lo menciona, por ejemplo, aquí dice que algunos sectores, por ejemplo, de la milicia, se piensan que es una élite, ¿verdad? Igual que piensan la élite de la parte de las cancillerías, o la élite política, o la élite de derecha, o la élite de izquierda. Es decir, vivimos llenos de círculos, ¿verdad? Y eso quizá nos hace daño. Y ojo, no estoy diciendo totalmente nada negativo, de hecho Hofstede lo menciona acá, el tema de militarismo, de hecho yo estimo mucho al sector militar, de hecho estuve en el colegio militar y es un tema que yo tengo un cierto afecto, pero tiene razón, o sea, en cierto sentido, algunos círculos realmente del caso ecuatoriano pues se presentan como superiores simplemente porque sí. Y eso es algo que quizá deberíamos comenzar a cambiar. Y no solamente es un tema de educación, sino también es un tema de cambiar de valores, ¿no? Algún político ecuatoriano hablaba de que aquí en Ecuador ya no se habla de el cómo te llamas, sino el cuánto te llamas. Y en cierto sentido parecería que es así. Alguna vez un vecino mío que hizo una fiesta muy fuerte, le llamé y su respuesta fue, bueno, es mi casa, yo puedo poner el volumen que quiera y por cierto soy juez. Y bueno, me pareció buenísimo que sea juez, pero su razón de por qué no podía bajar un poco el volumen a las 3 de la mañana era porque, bueno, básicamente la distancia, el poder, el verticalismo, pues le daba suficiente, hablemos, poder para decirme, bueno, usted no tiene por qué reclamar. Y en ese sentido sí creo que Ecuador debe mejorar un poco su cultura, es decir, horizontalizar un poco más las razones ecuatorianas es una necesidad urgente, ¿no? No solamente buscando la parte de equidad, porque la equidad es igual a tener un mejor mercado quiere hablar de sustentabilidad, sino sobre todo porque no nos ayuda, porque sería excelentemente positivo que hablemos las personas que tienen poder, pues que sean las mejores personas, pero no es así. O sea, esencialmente no es común tener personas en los mejores lugares, hablemos tomando decisiones tanto en el público o en el privado. Entonces, es algo que realmente comencemos a necesitar pues a cambiar, quizá el tema educativo en una o dos generaciones, tomando en cuenta que todos tenemos cierta equidad o todos deberíamos tener cierta equidad, pues debería ser una alternativa interesante dentro de nuestra sociedad. Entonces, volviendo un poquito acá, Power Distance 78 sobre 100 es uno de los indicadores más altos que tenemos y es algo que quizá deberíamos comenzar a trabajar. El tema de horizontalizar a la sociedad es algo importante. Y por cierto, parte de horizontalizar a la sociedad es quitando, por ejemplo, la parte de requisitos, ¿no? ¿Por qué existen colas en los bancos? Bueno, porque el banco tiene que demostrar su poder, ¿no? O sea, yo te tengo ahí, ¿no? La cola es poder, por cierto. Igual pasa en la burocracia, no solamente el sector privado bancario. También tengo que demostrar mi poder, ¿no? Vuelva a las 3 de la mañana. Ejemplo, como decíamos en algún video, para mí el tema notarial no agrega ningún valor a la economía porque existe tecnología. Pero aún así tengo que demostrar el poder, ¿no? El tema de una cita. Voy a ver si es que el tema de
te voy a hacer el favor, ¿no? Es un tema que es importante. Y creo que es algo que el ecuatoriano le gusta pues demostrar en función de realmente de este indicador. Y eso es algo que no está sumando la economía y es algo que deberíamos quizá comenzar a mejorar. El tema de tener una sociedad un poco más horizontal. Por cierto, la parte del distancia del poder no solamente es económica, sino también es un poco de acceso a ciertos derechos que deberíamos tener todos. Hay varios videos de internet donde habla de que alguien le toma pues cuentas por alguna infracción vehicular a alguien y A le dice a B que no sabe con quién se mete porque claro, A es el padre, tiene cierto poder y B le dicen mi papá tiene mejor poder que el tuyo. Entonces eso básicamente es algo que no deberíamos tener ya en la sociedad y claro, para eso hay que trabajar en la institucionalización de la economía. Básicamente es otorgando fortaleza a las instituciones y el tema de respeto a la ley, enfocado en la reducción de los procesos, costos y tiempos de todo lo que viene a ser la parte ciudadana, esencialmente la parte de la burocratización y en la parte privada también. Y ahí entran también los organismos de control para exigir la mejora también de servicios en función, pues, de lo que viene a ser el mercado. Y digo exigir porque en una economía abierta, en teoría, todos los componentes de la economía van a procurar dar los mejores bienes, los mejores servicios a los mejores precios a la economía, pues si no mueren. Y bueno, en el tema 2, que viene a ser la variable de Ecuador en Hofstede, que habla sobre que dos tipos de países, uno que viene a ser un país colectivista y otro es otro país que es individualista, le pone Ecuador en el punto octavo sobre 100, 8 sobre 100, en lo que viene a ser la parte de este indicador de individualismo sobre colectivismo. Básicamente, según algunos estudios de Hofstede, solamente me parece que es Guatemala el único país que nos mejora en ese sentido. Es decir, que Ecuador parecería que es el país más colectivista del planeta. Y por eso algunas veces nosotros no decimos yo, sino decimos nosotros, ¿no? O sea, ese es un tema interesante. Y eso me parece súper interesante, muy bueno, muy positivo. Pero Hofstede le pone un poquito como un obstáculo en lo que viene a ser la parte ya de desarrollo. ¿Y por qué le pone un poquito de obstáculo? Porque no habla realmente de un colectivismo generalizado. Es decir, no habla de un sentido de nación Ecuador, todos 17 millones de ecuatorianos en función de algo, sino que habla de nuevo de los círculos de la distancia del poder. Hobson menciona un poquito de lo que viene a ser la parte de círculos muy cerrados, donde los círculos se pelean entre ellos, pero son muy buena onda con la gente dentro del círculo. Entonces, por eso básicamente existe un poco de protección a la persona dentro del círculo. Me acuerdo alguna vez tuve algún problema con alguna persona de Fuerzas Armadas en algún recinto electoral. Y claro, mi reclamo nunca fue escuchado porque el círculo se cerró. Dijo, no, el culpable es la persona. Y así pasó también en otro evento que tuve, donde una persona de una institución pública, pues no podía trabajar conmigo porque no pertenecía a su institución pública. Entonces, claro, es básicamente lo que dice Hofstede es que el colectivismo ecuatoriano es súper cerrado y es muy duro entrar a un círculo y cuando uno entra a un círculo, pues hace todo por mantenerse, porque el círculo te protege, ¿no? Entonces, de nuevo, las culturas no son ni buenas ni malas, sin embargo, entonces uno de los retos para el próximo presidente o próximos candidatos presidenciales sería buscar qué une a los círculos ecuatorianos. Porque claro, los intereses de cada uno de los círculos, distintos círculos que existen, maestros, médicos, empresarios, milicia, burocracia, cancillerías, los mismos políticos, industriales, agrícolas, parecería que todos buscan en función de sus círculos. Entonces, según Hofstede, básicamente esto es un tema de grupos. Somos una economía que utiliza el tema de agrupamientos. Entonces, uno de los retos vendría a ser qué nos une como círculos. Y quizá ahí entra el tema de la convergencia, ¿no? Decir, bueno, todos los círculos se van a ser beneficiados si es que todos mejoramos la economía de manera general. Claro, quizá ahí el problema va a ser es cómo hacerlo. Y ahí entra un poco de los males globales, ¿no? Un mal global viene a ser, por ejemplo, la parte de salud. Entonces, en teoría, nadie debería estar en contra de salud universal. Un tema importante es, por ejemplo, el acceso laboral. Entonces, nadie debería estar en contra de tener acceso laboral.
nadie debería estar en contra de tecnología. Entonces, en teoría, todos deberíamos estar diciendo, vamos entonces a una convergencia en el Network Readiness Index, que es el otro indicador de tecnología que alguna vez hablamos. Pero en todo caso, este indicador de 8 sobre 100 sí preocupa un poco por la parte esta de la solidaridad que existe en estos grupos. Recientemente no se aprobó una ley que era interesante, que no llegaba a ser una ley de extinción de dominio, pero recientemente no se aprobó, por ejemplo, que se pueda confiscar ciertos inmuebles o ciertos activos donde se presume que había delincuencia. Y claro, si unos ven, por ejemplo, quién votó a favor y quién votó en contra, parecería que todo el gremio político, por ejemplo, votó en función de no, esto no se toca. Actuaron como gremio, porque claro, es un grupo también en ese sentido, pues que la gente se defiende entre el grupo. Pensemos, por ejemplo, que a veces el tema de la seguridad social, ¿verdad? La seguridad social es muy importante para el país, pero a veces hablamos como que todos los ecuatorianos estamos en el IES, o que todos los ecuatorianos están en el ITSFA, o que todos los ecuatorianos están en SPOL, y básicamente nadie habla sobre el tema de retiro para todos, sino se retira sobre ciertos grupos que se van generando, y claro, se buscan intereses y se buscan beneficios en función de cada uno de esos grupos. Es muy difícil realmente encontrar en el caso ecuatoriano algo que nos diga, bueno, ¿cuál es el sentido país? Si alguien pone una reflexión y dice, bueno, en el 2020, ¿verdad? Vamos a estar muy, muy cerquita del Bicentenario, 2022, ¿verdad? Y pensamos, bueno, en estos 200 años, ¿qué hemos hecho como país? Y claro, quizá es interesante que todos hemos crecido, pero gran parte del crecimiento ha sido por nuestros recursos naturales, más lo que viene a ser la parte de tener cierta tecnología global que nos ayuda a seguir adelante, y ha sido muy poquito en función realmente de los grandes proyectos nacionales, salvo quizá Alfaro o el tema de García Moreno, que quizá fueron presidentes extraordinarios. Y claro, algunos otros que no estoy mencionando que también existen, ¿no? Tampoco voy a decir que todos han sido malos, pero han sido muy poquitos, quizá hablemos los presidentes o políticos, o inclusive empresarios que realmente han dicho, bueno, vamos adelante con un plan nación. Lo cual es interesante entonces como reto país o reto para las próximas elecciones es buscar qué nos une como círculos. Si es que no podemos tener una nación en conjunto, entonces, bueno, ¿qué nos puede unir como círculo? Alguna vez me decían, no, lo que nos unía antes era la parte de la guerra con Perú, y no, no es tanto así, porque cuando yo estaba en el año 95 en la universidad, mis compañeros del colegio militar, casi todos o todos se presentaron. Mis compañeros de la universidad o hacían a veces bromas sobre el tema del conflicto o algunos se iban a Miami. Entonces, no necesariamente tampoco un conflicto bélico pues nos une como país, sino une a cierta parte del país. Entonces, habría que ver justamente qué nos une en esos círculos o a la mayoría de círculos para hacer una propuesta nacional, lo cual realmente no debería tener dudas entre el beneficio de cada uno de los círculos. Y claro, de a poco comenzar justamente que este tema de los grupos pues se vayan rompiendo. ¿Cómo romper esto? Básicamente en la parte pública y privada comenzar a hacer sistemas de meritocracia, que por cierto no es algo nuevo, es algo de hace 5.000 años que se tenía en China, donde los mejores estaban en el sector público, donde los mejores estaban en el sector privado. Y claro, ¿por qué el sector privado podría estar los mejores? Porque habrá una apertura comercial. La apertura comercial hace que los mejores individuos pues deben estar en los puestos de poder a nivel empresarial. Entonces, básicamente es un tema urgente que requiere el Ecuador. Entonces, la variable individualista es urgente también de mejorar o comenzar a evolucionar, sobre todo para las personas que a veces no tenemos círculos, ¿no? O sea, las personas que no tenemos círculos es un poco complicado a veces entender algunos temas culturales ecuatorianos, porque claro, uno se siente un poco apátrida, ¿no? Porque claro, eres serrano, eres costeño, eres católico, eres cristiano, eres de derecha, eres de izquierda, eres indio, eres negro, eres cholo, eres blanco, eres del Barcelona, eres de la Liga. Entonces, claro, es algo que hay que comenzar realmente a ver cómo realmente se rompe esos círculos, uno, o dos, qué podemos hacer para unir los círculos. Ese sería uno de los retos. En la parte 3, que viene a ser la parte de la tercera variable, que es un país si es masculino o femenino, el Ecuador básicamente califica en 67, o sea, no es, perdón, 63. No es una calificación baja
Y básicamente no se refiere solamente al tema si es un país machista o no, para eso hay otros indicadores. Se refiere realmente a que en una economía feminista, un país feminista, más bien va a enfocarse en lo que viene a ser la parte de el bienestar, es decir, la calidad de vida de un país. Por ejemplo, Canadá es un país sumamente feminista, no dice, perfecto, la calidad de vida que tengo durante la vida. O España quizá también calificaría algo similar. Los países, en cambio, un poco más masculinos son países sumamente basados en competencia. Y claro, países como por ejemplo Corea, es la competencia interna la que les hace justamente mover la economía. Es algo sumamente interesante y funciona bien. Y en el caso ecuatoriano, parecería que es una calificación alta y eso nos motiva a trabajar muchísimo. Eso nos motiva a ser ganadores. Pero básicamente también nos motiva a que el perder o el tener de un tema de un fracaso sea visto muy, muy mal a veces por la sociedad, ¿no? Y eso es un tema que también debe ir mejorando durante el tiempo. Básicamente el tema de la competencia ecuatoriana que siempre busca ganar, ganar, ganar es muy positiva. Si es que le enfocamos, hablemos en algo que valga la pena. Por ejemplo, sería espectacular que los círculos nos unamos para decir vamos a ganar a la enfermedad, vamos a ganar a la delincuencia, vamos a ganar a la pobreza. Sería algo extraordinario. Pero en todo caso, esto es algo que realmente también debemos comenzar a mejorar. Sobre todo porque a veces realmente este tema de esta competencia insana entre individuos, entre círculos, hace que exista mucha destrucción. Porque claro, recordemos que dentro de los círculos la gente es muy tranquila, muy laxa, ayudan a la gente dentro de los círculos, pero entre círculos nos vemos como enemigos. Y eso realmente es un problema muy, muy fuerte que de hecho lo dice Hofstede, lo dice como el tema de grupos y clases sociales, que por cierto no es Ecuador, es toda América Latina, pero en todo caso es un tema muy, muy importante el que esto funcione. Es un tema también que también menciona Hofstede, el tema del networking también lo pone muy fuerte acá como alternativa de seguir pues un tema de masculino, ¿no? O sea que hay que hacer muchas relaciones sociales y todo eso para mantener ciertos estatus dentro de lo que viene a ser la parte dentro de esta sociedad que de nuevo no es ni buena ni mala, simplemente es, pero debe comenzar a migrar, debe comenzar realmente a adherir otros valores y otros eh, acciones realmente que nos permiten pues ensancharnos en lo que viene a ser la parte de la globalización y la internacionalización de la economía. Ok, de ahí tenemos la parte esta de rechazo e incertidumbre, que básicamente es cómo estamos en la parte de reglamentos, cómo estamos básicamente en la parte de ambigüedad de temas. Y es un tema interesante porque en teoría los ecuatorianos buscamos mucho la parte de legislación, ¿no? O sea, 67 sobre 100. No es altísimo, porque por ejemplo me parece que es Uruguay el país que califica 99 sobre 100, o sea, es el país que más busca regulaciones. Pero en todo caso, el tema no es tanto tener tantas regulaciones o que la sociedad culturalmente las acepte, sino sobre todo si es que se cumplen o no. Y ahí justamente Hofstede lo menciona. Si quieren criticar, critican Hofstede. Dice que básicamente existen muchas regulaciones, la cultura ecuatoriana va a buscar regulación y quizá por eso se entiende la burocracia, pero claro, si se cumple o no es en función de la variable de distancia del poder. Y es un problema muy, muy fundamental. De ahí hay dos más que se habla sobre el tema de cómo nos proyectamos a futuro, y de nuevo, Hobson no lo califica, pero habría que preguntarnos qué queremos en el país del siglo XXI, qué queremos para los próximos 20 años, 30 años, qué queremos para el año 2022, qué queremos para el 2030, para el 2050, qué queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Qué indicadores del que estamos persiguiendo? Porque es otro tema, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿usted qué quiere por la vida? Y dice, yo quiero ser feliz. Buenísimo. Pero si bien existe un indicador de felicidad, ese realmente no tiene ningún asidero técnico y básicamente no nos va a ayudar a decir, bueno, la economía debe mejorar o no, para paliar un poco los problemas que hay en la vida. Porque, ojo, no vamos a decir que todo el mundo va a ser feliz, no, pero vamos a paliar un poco ese problema, ¿no? O sea, no puede ser que nos vayamos a dormir pensando si es que no vamos a tener que comer el día de mañana, o no puede ser que no nos vayamos a dormir después de haber aplicado 220 trabajos y que nadie te llame. O no puede ser posible que, por ejemplo, digas, bueno,
me tengo que cambiar un marcapasos y tengas que hacer un chancho solidario, teniendo 2.000 millones de dólares que quemamos todos los días en subsidios, perdón, cada año, en subsidios. Y básicamente eso no es un país que realmente tiene sustentabilidad al futuro. Todos los países van a salir adelante, pero claro, la pregunta es cuánto tiempo va a tomar Ecuador para que salga adelante y llegue a la convergencia. Y el tema de indulgencia no se le califica el caso ecuatoriano, pero yo creo que sí deberíamos comenzar a ponerle mucha onda en ese variable, porque nos habla de cuánto pesa la historia en nuestra cultura. Y personalmente yo pienso que ahí existe un tema de, de como un antes y un después de la República, y eso es un error porque realmente se habla muy poco de lo que viene a ser la parte del Ecuador precolonial, del Ecuador colonial, del Ecuador republicano. Y dentro de la parte de esas tres vías hay que entender que no solamente es América Latina, sino es de España, es del mundo el que realmente nos incidió y nos hizo como país. Y es algo que hay que rescatar. La otra vez hablaba con un amigo, le decía, ¿conoces tú a Miranda, por ejemplo? El latinoamericano más universal, el que está en el Arco del Triunfo, el que estuvo en Estados Unidos, en Francia y en las guerras hispánicas de independencia. Y claro, muy pocos lo conocen. O, por ejemplo, las razones de por qué realmente somos independientes. Bueno, fue una guerra civil española casi casi y fue un tema de una invasión napoleónica a España la que produjo después realmente la independencia americana. Pero si uno lee un poco la constitución de Guayaquil, que es impresionante, la provincia libre de Guayaquil, es algo que deberíamos conocer todos porque realmente le da sentido muchísimo al país. Y claro, la provincia libre de Guayaquil no pensaba quedarse como Guayaquil, pensaba unirse con Cuenca y con Quito y hacer realmente una nación con una visión extraordinaria. Esa constitución yo creo que es una de las constituciones más interesantes que tiene el país en su historia. O qué pensar justamente de las poblaciones indígenas que venían antes de los incas. Porque nosotros a veces decimos incas y que estamos acá y todo, pero realmente sí, tuvieron acá 50 años en el país, pero antes de esos 50 años hubo también algunas naciones y culturas que a veces se nos olvida. Y es un tema importante. O por ejemplo la población afroecuatoriana. ¿Cómo fue interesante que la mayoría del país, y por cierto España no manejaba esclavos, los compraba Portugal, hubo nación afro en Ecuador? Hubo un sentido, hablemos, de desarrollo también de afroecuatoriano mucho antes de la República. Y es un tema sumamente interesante que también hay que conocer. Entonces, el tema de indulgencia yo creo que sí es una deuda enorme para conocer quién realmente somos. Y eso es un tema importante que también deberíamos comenzar a ponerlos en las escuelas o las personas que tienen internet, pues comenzar a un poquito a leer sobre el porqué realmente de nuestro país y el porqué realmente de nuestra historia. Y bueno, creo que me extendí muchísimo, pero en todo caso les quería comentar un poco de cómo Hobsedet nos dice en función de sus variables culturales qué es Ecuador. Y de nuevo, Ecuador es muchísimo más que 6 variables, Ecuador es muchísimo más que estas culturas, pero lo que sí estoy totalmente convencido es que Ecuador debe comenzar a evolucionar un poco sus factores culturales para comenzar a buscar valores universales e internacionalizarse. Uno de los retos que tendremos con el próximo gobierno, cualquiera que sea, será el unir justamente a los círculos en función de un anhelo. Ojalá que ese anhelo sea la convergencia. Muchas gracias.